Buenas noches, les habla el doctor Hernán Andrés Marín Agudelo desde esta bella ciudad de Medellín, Colombia. Espero que algún día la conozcan. Y quiero agradecer a la doctora Cecilia Orellana, felicitarla por todo el trabajo que han ido desarrollando en la somnología del Uruguay, en el posicionamiento de Azur. También quiero presentar las excusas por no haberlos podido acompañar esta tarde debido a un inconveniente técnico que tuvimos. Pero bueno, espero que este video rezarse un poco el no poderlos acompañar esta tarde y que podamos divulgarlo en las redes sociales y medios informáticos de Azur. Si tienen alguna inquietud la pueden transmitir por ese medio y con gusto voy a responderla. Inmediatamente vea y tenga acceso, le comentaré a la doctora Cecilia y responderemos a todas sus inquietudes y todas sus preguntas. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante del cual me ha pedido encarecidamente la doctora Cecilia que les hable y es la somnología comportamental. ¿Qué es esto de somnología comportamental? ¿Qué se entiende por este tópico de la psicología del sueño y la medicina del sueño? ¿Y cuáles son, digamos así, sus intervenciones respectivas al insomnio? Espero que esta charla sirva para despejar todas estas dudas, nos queden claros esos dos tópicos y podamos compartir este espacio. Un saludo para todos y manos a la obra. La Asociación Americana de Psicología reconoce como un área propia de trabajo la somnología comportamental y este concepto lo amplía al de psicología del sueño. La psicología del sueño o somnología comportamental entonces va a centrar su atención en los aspectos conductuales, psicológicos y fisiológicos que subyacen al sueño normal y alterado a lo largo del ciclo vital. Y en segundo lugar, desarrollar, probar y aplicar enfoques psicológicos basados en la evidencia para la prevención y tratamiento de los trastornos del sueño y las afecciones relacionadas. Bueno, aquí vemos entonces dos aspectos centrales de esta área de trabajo. Lo primero es que centra su atención en todos los componentes comportamentales basados en un modelo biopsicosocial, obviamente, acerca del sueño normal. ¿Qué pasa durante el sueño normal desde un aspecto psicológico, conductual? ¿Cómo lo explica las emociones? ¿Cómo lo explican los comportamientos? ¿Cómo lo explican a lo largo del ciclo vital en la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez? Entonces, esa es una gran área de trabajo. Y la segunda es probar y aplicar enfoques basados en la evidencia científica, utilizando el método científico para el tratamiento de los trastornos del sueño y las afecciones relacionadas. Entonces aquí ya vemos que el área de trabajo que se encarga de esto específicamente va a ser la somnología comportamental. Y dentro de la somnología comportamental van a haber otras áreas, como lo de la medicina comportamental del sueño, de las cuales podremos hablar a continuación. La medicina comportamental del sueño, como una de las áreas de trabajo focalizada en ese primer aspecto de la somnología comportamental, entonces se encarga de explicar focos cognitivo-conductuales importantes en la identificación de factores psicológicos que van a contribuir al desarrollo y mantenimiento de los trastornos del sueño. Entonces, es la primera parte de lo que hace un psicólogo dedicado a esta gran área de trabajo, explicar los focos cognitivos y conductuales que están, digámoslo así, manteniendo o iniciando el problema con el sueño. Entonces vemos que no solamente el insomnio, sino las alteraciones del sueño como tal. Y lo segundo es, una vez identificados esos factores, especializarse en el desarrollo y abastecimiento de técnicas propias para la evaluación y la intervención cognitivo-conductual de los trastornos del sueño y que sean empírico validadas, es decir, que sean probadas por el método científico y mirar, digámoslo así, como ser consideradas como otras medidas no farmacológicas, como también lo reporta la literatura, para la intervención del espectro de los trastornos del dormir. Estos son los dos aspectos centrales. Vamos entonces a continuar. No voy a centrar un poco como en identificar cuáles son las técnicas principales. Ahorita cuando hablemos del insomnio, vamos a centrarnos en cada una de estas técnicas. Por otro lado, la medicina comportamental del sueño también, basado en el enfoque de la psicología de la salud y el modelo biopsicosocial de salud y enfermedad, se encarga también de identificar cuáles aspectos de la calidad de vida de las personas están siendo alteradas por las alteraciones del sueño
y cómo se intervienen al intervenir, digamos, y dichas patologías se va a mejorar en principio esta calidad de vida. Eso es lo que, digamos, es la aspiración de cualquier tratamiento, no solamente desde la psicología, sino también desde la medicina en general y desde la medicina del sueño, pues obviamente. Y partiendo de aquellos, digamos así, supuestos o modelos clásicos del estrés, evaluar cuáles son los modelos de afrontamiento que tienen los pacientes en esa relación de entre estrés y enfermedad, entre estrés y trastornos del sueño, entre, digamos así, estrategias de afrontar eso, con sus propios recursos dicha patología, cómo el paciente desarrolla esas habilidades y las mantiene a lo largo de la vida, lo que muchas veces se ha identificado como higiene del sueño, pero es más allá de unas simples normas de comportamiento para el sueño, sino una concienciación del afrontamiento con esas normas para mejorar su calidad de vida. Hay algunos aspectos históricos de la medicina comportamental del sueño dentro de nuestro continente. Está, por ejemplo, el antecedente del gran René Drucker-Collin, gran científico mexicano, psicólogo también, y que trabajó por la somnología, tiene grandes aportes en general. El Raúl Hernández Peón, el doctor Roger Jaro Valencia, el doctor León Rosenthal, la doctora Mariana Corsi, la doctora Matilde Valencia, el doctor Ulises Jiménez, con quien tengo el gusto de compartir muchos trabajos y que fuimos colegajes, digámoslo así, en la junta directiva de la FLAS hace poco, la doctora Guadalupe Terán y la doctora Joali Arana, que también son miembros de la Asociación Latinoamericana de Medicina Comportamental del Sueño. En Colombia, el doctor Rubén Ardila, la doctora Eugenia Guzmán, la doctora Angélica Garzón y mi persona. Y en Brasil, la doctora Laura Pires, Silva Conway, Katy Almondes, Mónica Müller y Laura Castro, y un gran grupo de trabajos y colegas que en Brasil han adelantado lo que es el reconocimiento y la certificación de la psicología del sueño en este hermoso país también. La medicina entonces comportamental del sueño, como vimos, nace de dos disciplinas centrales. Estas dos disciplinas centrales, vamos a verlas acá, digamos, es la medicina del sueño desde los aspectos fisiológicos del sueño y la psicología de las teorías de la conducta, desde las teorías del condicionamiento, el control estimular, desde la habitación y la asociación, las teorías cognitivas clásicas como la reestructuración cognitiva, el estrés y el afrontamiento con esta red de afrontamiento, teorías psicosociales como el aprendizaje social y el modelamiento, y los aspectos anatómicos del sueño. Entonces, todas estas dos, digamos así, fundamentos parte a explicar todo el quehacer en la medicina comportamental del sueño. Y a su vez las intervenciones que desde el campo médico a través de la farmacología, desde las medidas quirúrgicas y de las pruebas diagnósticas, y lo mismo desde la psicología a través de las técnicas cognitivo-conductuales, las técnicas de evaluación y la psicometría y las técnicas psicofisiológicas, van a propender para formar una gran área de trabajo que se conoce como medicina comportamental del sueño, que se ha venido desarrollando a lo largo ya de 2 décadas y ha tenido buenos frutos en general, no solo con el insomnio, sino con muchas de las patologías del sueño. No, la psicología no ha sido ajena, digámoslo así, al trabajo general en la medicina del sueño. Desde sus comienzos, los psicólogos han estado presentes con los grandes genios de esta medicina, como es el caso del doctor Alan Verschaffen, psicólogo de la Universidad de California. Aquí lo vemos en conjunto con el psiquiatra William Dement y el doctor Michael Jouvet. Y aquí vemos a la izquierda el doctor Alan Verschaffen en su laboratorio de sueño. El doctor Alan Verschaffen junto con el doctor Christian Kales, desarrollaron el primer manual de polisomnografía a través de una asociación psicológica que fue la Asociación de Psicofisiología de los Estados Unidos. Ellos organizaron a través de las técnicas conductuales lo que es el escalonamiento de los diferentes registros psicofisiológicos a través de épocas, que es un concepto muy comportamental, a través de niveles, a través de, digamos así, de estadios de comportamiento relacionados con las señales electrofisiológicas, estandarizando lo que fue el primer manual de polisomnografía, que fue como lo describió el mismo doctor William Dement, como una especie de cónclave en el cual le tocó cerrar la puerta al doctor Aldechafen y dijo, ya hasta acá no salimos hasta que no haya un consenso frente a esto, porque como buenos científicos, y yo creo que pasa en muchos de nuestros países, no nos ponemos de acuerdo muchas veces con esto de la somnología,
Pasa en Colombia, pasa en México, surgen asociaciones, alguno no está de acuerdo con el otro y demás. Es lo que la historia misma de la somnología ha demostrado en sus inicios. Eso pasó en esta reunión y gracias al doctor Alan Rechtschaffen y al doctor William Deben dijeron, no, organicemos esto. Este será nuestra primera aproximación y se corregirá este manual para que podamos ir avanzando, porque si no partimos de un documento establecido, no podremos avanzar. Y fue ese manual imperativo hasta el año 2004-2005 que la Asociación Americana de Medicina del Sueño sacaría una segunda revisión. Pero entonces son datos curiosos de la historia de la medicina del sueño que se repiten incluso en nuestro continente. Los primeros antecedentes de la somnología comportamental entonces ya datan del insomnio y algunas técnicas, no solamente del insomnio, sino también de trastornos parasomnes como la enuresis. Las primeras técnicas desarrolladas en los años 30 se focalizaron en estos dos grandes aspectos. De hecho, los primeros tratamientos que conocemos por las historias de las casas de salud en general y los instrumentos de autorreporte evaluados por el sueño, donde se curaban los enfermos mentales, que fueron los primeros abordajes, digámoslo así, de la medicina del sueño genérica, es que surge estos aspectos. Bueno, aquí vemos algunas ya de las técnicas empírico-validadas. La primera en aparecer es la relajación muscular progresiva, que se conoce como las técnicas de inhibición de la activación. En este caso, esta técnica es muy ampliamente conocida por nosotros. Consiste en que el paciente identifique momentos de tensión y distensión y que a través de la respiración logre disminuir dicha tensión a partir de las tensiones musculares, empezando por las extremidades superiores, pasando por tronco, tórax, cabeza y ir hacia allá lo que es la pelvis y las extremidades inferiores. Bueno, también las técnicas de control estimular basadas en las técnicas clásicas del comportamiento, desarrolladas tanto por Skinner y sus colegas. Esas técnicas de control estimular fueron adaptadas por Boxin en el año 72, aplicadas al insomnio y de gran utilidad hoy en día, y se constituye junto con las técnicas de restricción de sueño que desarrollaría Spearman en el 87, las dos grandes fortalezas para el abordaje del insomnio, según los últimos metaanálisis, y no han tenido discusión a lo largo de todas estas décadas. Antes, al contrario, se han potencializado aún más y han demostrado dichas técnicas tener un gran acervo a nivel fisiológico en torno a la corrección y evidencia de mantenimiento y mejoría en las diferentes etapas de la arquitectura del sueño. Bueno, el biofeedback se ha utilizado para el insomnio, no es de uso frecuente últimamente, pero digamos así, hay ciertas características de esta técnica que se han utilizado fuertemente en algunos países donde se puede todavía hacer por lo costoso de lo mismo y porque hay que reconocer que existe poca formación en nuestro continente frente a este tipo de técnicas. Bueno, el doctor Morin organizaría todas estas técnicas y sentaría lo que conocemos como las terapias cognitivas multicomponente, que son digamos así, las que actualmente miramos como con gran oportunidad para el abordaje completo del insomnio en general. Grandes personajes que colaboraron en estas tópicas del insomnio. Vemos al doctor Jacobson, el doctor Peter Howdy, el doctor Richard Boxin, el doctor Arthur Spillman, el doctor Charles Morin, el doctor Michael Perlis, el doctor Jack Edinger y la doctora Alison Harvey, una gran colega que ha conceptualizado gran parte de los modelos cognitivos del insomnio, que ahorita miraremos yo creo que un poco acerca de este modelo del mantenimiento del insomnio por Harvey. Bueno, la intervención de la somnolencia excesiva, que es otra parte de la historia, tiene un gran pionero y es el doctor William Dement. William Dement, a través de sus alumnos Ishikawa, desarrollaron o utilizaron otra técnica, una variación de la técnica del control estimular, como es la asociación estimular para la somnolencia excesiva, denominando la asociación de sueño. Roberts y Coles desarrollaron el agendamiento de siestas. Luego Folker y Asker describirían modelos de somnolencia y centrarían también gran parte de su trabajo en cómo generar estrategias de afrontamiento de la somnolencia en los trabajadores por turnos. Debalt y Cluis plantearían los modelos de somnolencia regostado, modelos planteados para la ansiedad y para la depresión, y lo utilizarían para la somnolencia también, y el modelo cognitivo comportamental de la somnolencia que desarrollaríamos en el año 2004. Además de estas técnicas de intervención, también la doctora Raquel Mamber, la doctora Anne Rogers, que también ha trabajado en estrategias de afrontamiento en la narcolepsia, la doctora Janet Mullington,
que organizaría todo lo que son los aspectos centrales de las siestas en la narcolepsia. El doctor Thorholm Askert, psicólogo de Karolinska, grande de la medicina del sueño también. El doctor Simon Forker, que colaboraría con el doctor Askert en la identificación de los modelos de somnolencia humana y los modelos de regulación de sueño, en conjunto también con el doctor Alexander Bowerly. Como aparte hemos desarrollado también ciertos modelos de intervención propios para la narcolepsia. El doctor David Dinges, gran editor de Sleep, otro de los grandes de la medicina del sueño en nuestro continente y en el mundo, ha sido ampliamente también reconocido por la Sleep Research y por la World Society. El doctor David Dinges es también psicólogo y ha trabajado fuertemente en los modelos de privación de sueño y somnolencia excesiva y la medición de los mismos. El doctor Mark Aloya, consultor de Philips Respironics, ha trabajado fuertemente en todo lo que es la adherencia al tratamiento a la presión positiva continua. Uno de los grandes desafíos de la medicina del sueño y de la medicina comportamental es específicamente establecer estos programas de adherencia al tratamiento, que se necesitan con mucha cautela en nuestro medio y en nuestro entorno en general. Bueno, otras áreas de la medicina del sueño como las pesadillas, con Caviar, con Palas, utilizando lo que son la desensibilización sistemática, las terapias de reorganización del contenido de los sueños, Krakow y la doctora Germain en la construcción de un nuevo contenido a partir de la técnica de evocación de imágenes, Spud Market a través de la técnica de los sueños lúcidos e imágenes, técnica que hemos también retomado para la intervención de las alucinaciones sinagógicas y la parálisis de sueño en la narcolepsia. Y el sonambulismo con el doctor Jauregui nuevamente, Hirschman y otros a través de la hipnosis y nuestro aporte latinoamericano también en este campo. Ya vimos que en la somnolencia tenemos el aporte latinoamericano a través del modelo de intervención de la somnolencia y de la narcolepsia, por mi parte, y la doctora Silvia Conway a través de la psicoterapia en el sonambulismo, que es uno de los que más se ha citado a nivel internacional también, en conjunto con el modelo de narcolepsia. La enuresis nocturna, como vemos en la década de los 30, con el condicionamiento con alarma, el entrenamiento de la ingesta de bebidas, el biofeedback, las medidas cognitivas para el abordaje del autoconcepto del paciente, que es muy importante, en el caso sobre todo de la enuresis en el adulto. Los terrores nocturnos a través de la psicoterapia, las técnicas conductuales de exposición para los mismos y los despertares en el evento y la relajación inducida son ampliamente utilizados también acá. En los trastornos alimenticios del sueño, la terapia de relajación, la fototerapia y la cronoterapia en los trastornos del ritmo circadiano, la terapia cognitiva y conductual también en los trastornos alimenticios ha jugado un papel muy importante. El bruxismo como tal en las medidas conductuales, la relajación, el biofeedback, la desensibilización sistemática y el condicionamiento muscular ha sido muy importante para el abordaje de este problema. Y el movimiento periódico de las extremidades a través de Edinger con las medidas de relajación para mantener hábitos de vida saludable y la estimulación térmica y restricción del sueño por el doctor Edinger y Pinjon en el año 2009 son de los trabajos que más se citan en este campo desde los enfoques de la somnología comportamental. Aquí vemos Campbell y Seifert a través de la fototerapia, James Wyatt con las técnicas de comportamiento para el trastorno de fase retrasada de sueño, Askett y Gilbert a través de la intervención de los factores de regulación en rotadores de turno y siestas, y en el afrontamiento de los viajes intermedianos, Samuels y Coles, que han trabajado grande y fuertemente en este campo. Y lo mismo en los trastornos de sueño en la infancia, Kuhn y Elliott, y Sadet, Owens y Frames en los diferentes modelos de condicionamiento infantil. Aquí también vemos a Barry Krakow, la doctora Anne Germain, el doctor James Wyatt y Saylor. Son grandes trabajadores, los dos primeros en lo que es la parte de las parasomnias en referente a las que son las pesadillas, el sonambulismo y demás. En los trastornos del ritmo circadiano, James Wyatt y el doctor Andrew Saylor. En los trastornos del movimiento, está el doctor Lindstein y el doctor Pinjon, y la doctora Judy Owens, quien es la actual editora de Behavioral Medicine Journal, y el doctor Avi Sadet. Son los pioneros en este campo, estos últimos en la psicología infantil del sueño, somnología comportamental infantil. En Latinoamérica, ¿cómo estamos distribuidos entre los colegas que
que trabajamos en este campo. Hay poca masa crítica en general, nos falta más formación. Hemos tenido ya unas iniciativas como es el Diplomado en Medicina Comportamental del Sueño, que lo pueden hacer las personas interesadas de aquí del Uruguay. Eh, digámoslo así, los paradigmas sociales que atraviesan las escuelas de psicología y otro tipo de paradigmas como los paradigmas orientales y demás, los paradigmas biológicos presentan poco interés por el trabajo comportamental o por el enfoque biopsicosocial en la salud. Y el paradigma reinante neuropsicológico, que no es lo mismo, obviamente la neuropsicología del sueño se encarga específicamente de los enfoques, digámoslo así, de los procesos cognitivos y su alteración a través de los trastornos del sueño o la alteración del sueño, la influencia del sueño en dichos procesos. Planteándose en esto a partir de la presidencia, cuando estuve en la FLAS, planteamos un nuevo despertar en donde gracias a esto surgió la Asociación Latinoamericana de Psicología del Sueño, en donde vemos que, digamos, en los diferentes países, si bien es cierto, hay digámoslo así, psicólogos dedicados a este campo. Incluso en Uruguay nos reportaban en ese momento 2 personas, en Argentina 3, en Chile 8, Brasil 17, en Colombia 6, Venezuela 2, Panamá 1, Costa Rica 2, El Salvador 1, México como alrededor de 15, y vemos que acreditados en Latinoamérica por la FLAS hay 5 personas, por la Asociación Brasileña del Sueño 12 o por la Asociación Europea 2. Entonces, todos estos psicólogos que están acreditados y que hacen parte de toda esta masa crítica del continente son los encargados de la formación de todos estos colegas, identificar cuáles son los aspectos para el crecimiento de esta disciplina y esta área de la somnología comportamental en el continente. Vemos que la mayoría de estos colegas, el 94%, vamos a ver de Latinoamérica comparado con Estados Unidos, se dedican al insomnio, mientras en Estados Unidos el 86% se dedican al insomnio. Para la narcolepsia, el 40% de los latinoamericanos nos dedicamos a este campo y el 32% en Estados Unidos. En la apnea del sueño, 53% en Estados Unidos, 35%, en Latinoamérica, 35% en Estados Unidos. El parasomnio del 42% en Latinoamérica, 8% en Estados Unidos. Trastornos del ritmo circadiano, 71% en nuestro continente, 56% en Estados Unidos. Y tenemos una deuda con los niños, no solamente desde el enfoque de la somnología comportamental, sino desde el enfoque de la medicina del sueño. Veo que, digamos así, la parte pediátrica ha sido muy descuidada. Tenemos que centrarnos también en este aspecto que es fundamental. Y otro aspecto también de la somnología básica, y que en todo el continente brilló por su ausencia en el pasado Congreso de Medicina del Sueño en Chile. Fue una gran tristeza entregar la presidencia con este saldo en estos dos grandes retos, pero yo no creo que sea tristeza. Yo creo que la nueva junta directiva de la FLAS tiene que centrar sus esfuerzos en motivar este aspecto. Desde la FLAS, en este momento los acompaño como comisionado de investigaciones y serán dos de las motivaciones centrales en todo nuestro bienio para motivar y desarrollar protocolos de investigación en este campo. Bueno, el insomnio, que ese es el tema central de hoy, y todo esto fue un abrebocas. Voy a ser muy preciso en lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, el insomnio, como lo decía, vamos a ser más precisos, se caracteriza por la dificultad para iniciar el sueño, la dificultad para mantenerlo o despertarse 2 horas antes de lo deseado. Debe tener por característica clínica una disfunción diurna y una temporalidad para definir si es agudo o crónico, de acuerdo a la clasificación ICD-3, o idiopático si le consideramos la clasificación 2. Y ese sueño no reparador, creo que esta tópica del sueño no reparador últimamente ha cobrado, digamos así, gran relevancia entre preguntarse si realmente es insomnio o es una de las características ya más, digamos así, patognomónicas de las enfermedades respiratorias del sueño o los trastornos respiratorios del sueño. Pero estas 3 características centrales de dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo o despertarse 2 horas antes de lo deseado, más sumado a la difusión diurna, van a definir el problema del insomnio como tal. Pero hablar de un modelo de cognición disfuncional y hábitos maladaptativos del sueño, tenemos que referirnos al doctor Charles Morin, en donde la interacción entre cogniciones, conductas desadaptativas, digamos así, con el sueño, van a manifestarse de la siguiente manera.
El insomnio como tal puede generar cogniciones disfuncionales como preocupación por la pérdida de sueño, rumiación sobre las consecuencias del mismo, o expectativas irreales y atribuciones erróneas acerca del sueño. Eso sumado a hábitos maladaptativos como el excesivo tiempo en cama, el programa de sueño irregular, las siestas durante el día y actividades incompatibles con el sueño van a producir consecuencias como fatiga, malestar social, déficit en el rendimiento y alteración en el estado de ánimo, lo que se conoce como las consecuencias diurnas que mencionamos anteriormente. Y lo mismo, esas consecuencias van a traer activación emocional, cognición disfuncional y activación también a nivel fisiológico, lo que va a centrarse aún más en reforzar esas cogniciones disfuncionales, ya preocupaciones por la pérdida de sueño, por si el sueño se debe a alguna enfermedad física, por si está pasando algo relativamente con mi sueño que no logro entender, lo que genera hábitos maladaptativos y empieza todo este carrusel para generar el insomnio y para mantenerlo. Pero el modelo no nos queda claro cómo mantiene el problema. Esta pregunta se la respondería la medicina comportamental del sueño y la somnología comportamental a través de la doctora Alison Harvey. Antes de hablar de la doctora Alison Harvey, vamos a hablar un poco sobre el modelo de las 3P, que así lo conocemos. ¿En qué consiste este modelo de los factores de las 3P? De que hay factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes del insomnio que hay que analizar en la evaluación y ser muy exhaustivos en esto para poder planificar lo que nosotros en medicina comportamental del sueño llamamos formulación clínica, y es establecer las relaciones causales por las cuales el paciente está consultando por insomnio y encontrar desde las diferentes técnicas cognitivo-conductuales las más adecuadas para el paciente, que atraviesan un montón de, digamos así, de abanico de posibilidades que tenemos desde la psicología y desde la medicina comportamental del sueño, diseñada específicamente para el insomnio. El modelo de Spearman entonces parte de que hay factores premórbidos, ¿cierto? O predisponentes. Esos factores como el hiperalertamiento, la agenda de trabajo, conducta tipo A que definimos, incompatibilidad con el sueño, crianza de los hijos, trabajo por turnos, van a precipitar que surja estrés, factores estresantes cotidianos que van a atravesar un pequeño umbral. Cuando la persona no es capaz de resolver dichos problemas durante el día, va a generar un arousal significativo, arousal o activación significativa, que va a atravesar este umbral pequeño entre que ya no es solamente durante el día, sino durante la noche que me tengo que ocupar de estos problemas, porque ya estos problemas están desbordando mis recursos conductuales y cognitivos para enfrentarlos, y es cuando surge el insomnio agudo. Entonces, ese insomnio agudo, digámoslo así, ya es una mezcla de tanto factores precipitantes como predisponentes, siendo mayores los eventos precipitantes, ¿cierto? Pero no solamente va a existir este punto, porque ya más adelante ya viene el insomnio transitorio, cuando ya empiezan a aparecer significativamente factores perpetuantes. Y es que ya el paciente no solo se va a preocupar por esos recursos poco, digamos así, asertivos que él tiene para enfrentar sus problemas, sino que le empezamos a meter culpas al sueño que no son del sueño, y ya empieza a tener prácticas incompatibles con el sueño, permanecer demasiado tiempo en cama, permanecer despierto en cama, lo que va a inducir cada uno de esos factores que ya hemos mencionado a lo largo de todo este proceso y que van a perpetuar el insomnio volviéndolo, digamos así, de tipo crónico, porque esos factores se empiezan a reforzar paso a paso en la conducta en general. Bueno, ahora sí llegó el turno de hablar sobre la doctora Alison Harvey. Pero ¿cómo se mantienen dichos problemas? ¿Qué es lo que, digamos, y cuál es la pieza en el rompecabezas que faltaba para comprender esto? Y es el énfasis en el tono cognitivo negativo. ¿Qué es el tono cognitivo? El tono cognitivo es la forma en la cual emocionalmente, o sea, a través de pensamiento positivo o negativo, el paciente enruta todas sus actividades o dirige su pensamiento para simbolizar o identificar todas sus actividades durante el día. Entonces el paciente acostado tiene una necesidad negativa de su tono cognitivo, tiene ese arousal, ese estrés ocasionado por esa baja, digamos así, eficacia en el afrontamiento de sus recursos diurnos, lo que, digámoslo así, va a generar una atención selectiva, porque para cada ajustar va a seleccionar aquellos aspectos de la información que le sirven para reforzar sus creencias y a una percepción disfuncional de un déficit de sueño que es real, porque digamos si un paciente cuando no duerme en la noche está teniendo una presión de sueño real y lo que causa, digámoslo así, que el
tenga otra vez, vamos al modelo que hablamos ahorita del doctor Morín, creencias, conductas desadaptativas, excesivo cognitivo negativo, durante el momento en el que está acostado. Pero durante el día también pasa ese excesivo tono negativo. Ya no es solo por lo que pasa en el sueño, sino por lo que pasa en el día. Entonces, todo lo que pasa en el día es por lo que me pasó la noche anterior. Eso es precisamente el tono cognitivo. Todo lo malo que me está pasando durante el día es porque no he dormido bien. Y viene otra vez a generar más activación, más atención selectiva. Vea, me fue en el trabajo mal porque es que anoche no dormí bien. No es porque no tengo los recursos para responder a mis labores estresantes día a día, sino porque anoche no dormí bien. Entonces empieza a generar este paciente un recurso de mantenimiento de su problema. Y es lo que, digamos así, va a atender o a centrarse nuestro abordaje. Y es en abordar esa percepción distorsionada del déficit cognitivo del paciente, que es muy, muy importante. En Latinoamérica hemos hecho algunos estudios, de hecho estamos preparando la guía latinoamericana de insomnio dentro de poco, desde la Comisión de Investigaciones de la FLAS, dentro de poco la daremos a conocer, y hemos hecho un barrido, este es un breve abrebocas de lo que encontramos en dicho barrido de algunos estudios que nos hablan de las prevalencias de insomnio en nuestro continente. Casi siempre cuando hablamos de estudios de prevalencia nos identificamos con las prevalencias de Estados Unidos, las prevalencias de Europa, las prevalencias de, digámoslo así, de África o de Japón, etcétera, pero pocas veces nos centramos en lo que pasa en nuestro continente. Y vemos que, por ejemplo, en Colombia, en varios estudios que vemos acá, incluso uno con niños que fue en los niños era del 14.9%, el 27.7% de la población en general. En México hablamos de 33.3%, en Perú de 20.2%, pero ¿por qué son tan dispares dichas prevalencias? Depende del método de estudio. No hemos tenido un método de estudio, digamos así, pares en torno a lo que es, digámoslo así, las prevalencias en nuestro continente. Pocos utilizaron, o algunos utilizaron el PSQI, que es el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, para estos estudios. Otros utilizamos, como por ejemplo en nuestro caso, en este estudio en el cual tuve la oportunidad de estar y en otros que hemos desarrollado recientemente, los recursos de las clasificaciones epidemiológicas, como el ICD-3, que es la clasificación internacional de trastornos de sueño y sus criterios, o el DSM-4 o el CIE, en este caso sería el CIE-11, o el DSM-5, perdón, pero pocos estudios se han centrado en dichas clasificaciones. Han sido más estudios psicométricos basados en el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, lo que falta todavía o lo que corregiría como estas prevalencias en nuestro continente. No quiere decir que estén mal hechas, sino que nos falta refinar estudios en nuestro continente centrados en dichas prevalencias para obtener, digámoslo así, mejores métodos de comparación con lo que se presenta en la realidad del insomnio a nivel internacional. Pero estas son nuestras prevalencias. Una cosa muy curiosa, en estos estudios no encontré prevalencias uruguayas. De hecho, le preguntaba a la doctora Cecilia si existía algún estudio epidemiológico uruguayo acerca del insomnio, y existen muy bien pocos. Por ahí encontré creo que uno sobre consumo de hábitos, no me acuerdo muy bien, no lo referenciamos acá, pero sé que hay un estudio en Uruguay, pero volvemos a lo mismo, adolece un poco de todo esto. Y volvemos a lo mismo, solamente en Colombia y creo que fue también en México que encontramos estudios de prevalencia del insomnio en la infancia. Seguimos con la deuda con los niños, como se los contaba anteriormente. Tenemos que centrar nuestra atención también en esta población, porque los trastornos de sueño en la infancia son también ampliamente conocidos y son altamente discapacitantes y también pueden alterar la calidad de vida de nuestros niños en el continente. Bueno, hay unos mitos de la terapia cognitivo-conductual. El primero es, ¿la terapia cognitivo-conductual es igual a higiene de sueño? No. Como ya lo venía sosteniendo y lo vimos en esa primera parte de somnología comportamental, por eso quise empezar desde allí, no es ni higiene de sueño, no es ni una terapia alternativa, no es solamente mindfulness, porque ahora está de moda el mindfulness y creemos que solo es mindfulness, no. Es una amplia gama de estrategias empírico validadas desde la psicología que se han utilizado para la intervención de los trastornos del sueño. ¿Como cuáles? En el caso del insomnio, vemos que la terapia cognitivo-conductual utiliza las estrategias de control estimular, utiliza las estrategias de asociación de sueño, utiliza las estrategias de inactivación por medio de la relajación, utiliza estrategias de modificación de cogniciones a través de la reestructuración cognitiva, que ahorita miraremos un poco como esa parte. Entonces,
Pero que todo no es una terapia alternativa. De hecho, la mayoría de guías a nivel internacional, la guía de la Academia Americana de Medicina del Sueño, plantea la terapia cognitivo-conductual, incluso la última revisión que fue este año, como un método de elección para la intervención del insomnio crónico. Lo mismo que no es solamente higiene de sueño. Y de hecho la higiene de sueño no es solamente entregarle a los pacientes una lista de conductas que tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto, esto para que duerma mejor. No solamente es eso. Ahorita miraremos cómo se ejecuta un programa de educación en higiene de sueño rápidamente. ¿Qué es un descarte de los procedimientos médicos? Tampoco. Yo creo que también hay estudios que han demostrado que la terapia cognitivo-conductual combinada con la terapia farmacológica en muchos de los casos, y mi experiencia personal con mis pacientes funciona muy bien. Que es solo para el insomnio, también vimos atrás que no es solamente para el insomnio. Hay muchas áreas de la medicina del sueño en donde la terapia cognitivo-conductual se usa con éxito y con grados de eficacia muy altos y significativos para el abordaje de las patologías del sueño. Entonces, casi siempre que buscamos, ya últimamente se ha corregido mucho esto, pero casi siempre que buscamos intervenciones de somnología comportamental las encontramos como intervenciones no farmacológicas para el insomnio. Pero ¿qué será no farmacológico? ¿Serán medidas caseras, medidas no convencionales o medidas psicológicas? Yo creo que más por este lado. Aunque si vamos a hacer una revisión de las medidas no farmacológicas, las medidas caseras son ampliamente utilizadas por nuestros pacientes. La automedicación es ampliamente utilizada por nuestros pacientes. O las medidas no convencionales como el tomarse una bebida, no sé, en Colombia lo acostumbran mucho leche caliente, con té para dormir mejor y demás. No sé, en Uruguay qué bebidas utilicen o brebajes utilicen los pacientes con medidas no convencionales para aliviar sus problemas con el sueño. Cuando hablo de medidas convencionales no me refiero tampoco a los tratamientos homeopáticos y a los tratamientos herbáceos que han tenido, digamos así, cierta eficacia y han sido estudiados juiciosamente, como es el caso de la utilización de la pasiflora y la valeriana. En mi país se utiliza mucho, no sé si es el caso de Uruguay en donde se utilice este tipo de medicación. La terapia conductual de corta duración se ha convertido en una estrategia que se ha venido difuminando. De hecho, es uno de los enfoques que más utilizo para dar una mayor cobertura a los pacientes que no tienen acceso a la terapia cognitivo-conductual clásica. Es un tratamiento que consta de 4 sesiones a 5 sesiones. Es un tratamiento, digamos así, manualizado, donde hay una intervención larga de casi 40 minutos en una primera sesión y sesiones de 20 minutos o 15 minutos en las cuales se hacen llamados para hacer seguimiento de los hábitos comportamentales. Es una terapia centrada en el enfoque conductual de corta duración y es muy eficaz. Diríamos que la mayoría de los pacientes entre el 70 al 80% se adhieren muy bien a este protocolo, inclusive para el adulto mayor prefiero utilizar este tipo de enfoque de intervención para el insomnio con este tipo de cosas, utilizando 3 técnicas básicas, que es la educación en higiene del sueño y la restricción del tiempo en cama y el control estimular solamente. Basándonos en estos 3 principios, los pacientes responden muy bien. En la cuarta, quinta sesión ya están manifestando cierta mejoría que se mantiene entre la sexta sesión, porque yo siempre los tiendo un poquitico más, y llegado el caso en que haya que hacer ya reestructuración cognitiva, les tendremos hasta la octava sesión, haciendo una semiterapia cognitiva tradicional del insomnio. Otro tema que es muy importante es la terapia cognitivo-conductual online, que tiene 3 modalidades claras, que es la modalidad asistida, que es con encuentro con el terapeuta a través ya sea de Skype, de WhatsApp, de Duo, de Google Meet o de Zoom. Se puso muy de moda ahorita en la pandemia. La semiasistida por la planificación de sesiones de trabajo y con aplicaciones también. Hay ciertos modelos ya que están utilizando aplicaciones para la modificación del comportamiento. Ha demostrado que es eficaz, pero de una eficacia moderada, lo mismo que el mindfulness tiene este tipo de modificación. Con el mindfulness ocurre algo y es que el mindfulness solito no nos funciona. De hecho, en la técnica propuesta de mindfulness para el insomnio que desarrolla el doctor Ong, él propone no solamente utilizar el mindfulness, sino también además añadirle al mindfulness reestructuración del tiempo en cama, restricción del tiempo en cama, o restricción de sueño, no sé cómo lo llaman en Uruguay, el restriction en inglés, y el control estimular.
O sea, no es solamente que se utiliza el mindfulness, la relajación o la conciencia plena, sino que también utilizan estas dos técnicas. Y cosa curiosa es que estas dos técnicas últimas son las que mejor grado de evidencia tienen a nivel internacional en la modificación de conducta. Con eso no estoy criticando el mindfulness. De hecho, hay muchas personas que funcionan con este tipo de entrenamiento psicológico, pero no es lo único que se utiliza y no es, digamos, no todas las personas, digamos así, se benefician en este sentido. He encontrado un gran beneficio en las personas adultas mayores del mindfulness. He encontrado beneficio en algunos niños, no en todos, al aplicar este tipo de terapias con ellos. Entonces, ¿cómo saber a qué paciente remito a psicología o a somnología comportamental para que haga este tipo de terapias? Si el paciente se demora más de 30 minutos en iniciar su sueño o más de 30 minutos de sueño en la noche en sus despertares y tiene molestias diurnas, si pasa esto, pasa una fase a que el problema está o se presenta en el horario libre, sí, hay una enfermedad no diagnosticada o no tratada, sino la enfermedad es estable o inestable. Hay que averiguar si en esta fase el problema se permanece cuando está en el estado libre, no. La TCC no está indicada, pero sí otras modalidades de terapia cognitiva. No la TCC clásica para el insomnio, sino otras modalidades de terapia. Si la enfermedad, digámoslo así, está diagnosticada o no tratada, hay que mirar si la terapia cognitiva impide que la enfermedad paciente, o que la enfermedad, digámoslo así, no, el paciente no realice la terapia o que la terapia pueda agravar la enfermedad, entonces no está indicada la terapia, ¿cierto? Y si no es ninguno de estos dos casos, si pasa esto, obviamente la terapia no está indicada. Si, digámoslo así, existen conductas maladaptativas y creencias, aquí sí podemos empezar a pensar en la terapia y vamos a ver si son los factores cognitivo-conductuales los que mantienen el insomnio, si esto está, la terapia, digamos, si está indicada y hay que desarrollar esto. Pero si no, obviamente, si no son los factores cognitivos conductuales los que mantienen el insomnio, entonces es aquí donde tenemos que buscar otras alternativas desde la farmacología o desde las mismas terapias cognitivas, no solo para los problemas de insomnio, sino para lo que esté explicando este problema en general. Este esquema es el que tenemos que tener en cuenta muy detalladamente al momento de hablar a nuestros pacientes. Por lo tanto, entonces, partimos de esta formulación clínica, como lo hemos dicho, en insomnio primario o crónico, ¿cierto? Si una regulación homeostásica, utilizamos aquí una de nuestras medidas que es el control del estímulo. Si esa regulación homeostásica permanece, también podemos utilizar la restricción de sueño que va a favorecer el proceso, digamos así, ese en nuestros pacientes. Si hay factores cognitivos y creencias disfuncionales, aquí empezamos a utilizar la terapia cognitiva o la relajación, también funciona muy bien con ellos. Si hay una disrupción circadiana, podemos utilizar la restricción del tiempo en cama en general. Si hay factores como mala higiene de sueño o hábitos antes de, digamos así, antes y después en la cama, se puede utilizar perfectamente la educación en higiene de sueño. O, digámoslo así, si requerimos otros modelos de conducta, digamos así, de trabajo, habrían otras estrategias que podemos utilizar con nuestros pacientes en general. Pero entonces, las técnicas basadas en la evidencia nos van a decir que, primero, hay una evidencia límite en la higiene de sueño y la terapia cognitiva. Aquí quiero ser claramente enfático en dos cosas. La terapia cognitiva solita, modificar creencias, no nos va a solucionar el problema del insomnio. Sí va a colaborar en los factores de mantenimiento del mismo, pero no nos van a solucionar el problema del insomnio. La higiene del sueño por sí solita no nos soluciona el problema del insomnio. Nos colabora como factor de promoción de salud en la parte del sueño, pero no nos soluciona el problema del insomnio en general. Entonces, por eso los diferentes metaanálisis apuntan a este grado de evidencia límite. El otro punto es el grado de evidencia medio, en donde aparece el entrenamiento en relajación, que por sí solo tampoco nos soluciona el insomnio, pero colabora en gran medida que el paciente no tenga tanta activación nocturna y colabora en que la latencia de sueño se reduzca un poco. Aquí sí vamos a empezar a encontrar ya respuestas frente al insomnio. Lo mismo el mindfulness, la terapia lumínica en los casos de insomnio por trastorno de ritmo circadiano y la intención paradójica en algunos casos, no en todos. Y ya unos grados de evidencia muy fuertes lo vamos a encontrar en el conocimiento acerca de qué es el insomnio, en la regulación de sueño. Este componente educativo de la terapia cognitivo-conductual es muy importante, mucho.
La restricción del sueño y el control estimular como las medidas gold estándar. Por eso les digo que si sumamos, no sabríamos bien si en los enfoques que los estudios randomizados que han hecho de mindfulness, si la restricción del sueño y el control estimular son los que están explicando la varianza explicada en dichos resultados, o es el mindfulness quien lo está explicando. Ese es uno de los grandes vetos que tiene eso, por eso tiene ese grado de evidencia intermedio del mindfulness, no ese grado de evidencia tan alto como si lo tiene la restricción del sueño y el control estimular como técnicas de elección en intervención en estos casos. Pero, entonces, ¿en qué consiste esa restricción de sueño? Se utiliza el diario de sueño para calcular la eficacia de sueño en el paciente, se calcula el tiempo total en cama para la siguiente semana, entonces vamos a calcular la eficacia de sueño. Si la eficacia de sueño es menor, 85%, se reduce el tiempo en cama entre 15 y 30 minutos, mínimo 5 horas en cama. Si está entre el 85 y el 90%, no se cambia el tiempo total en cama, pero si es mayor al 90%, se incrementa el tiempo en cama entre 15 y 30 minutos. ¿Para qué? Para cambiar una ventana de sueño, que es un rango de sueño que semana a semana se varía con el paciente, para empezar a encontrar esos cambios. Y se establece como hora de despertar constante el contar hacia atrás para elegir la hora de dormir. Siempre debe ser pautada con el paciente en general. Bueno. En el control estimular, vamos a ver que primero se recomienda al paciente acostarse solo cuando se encuentre cansado, usar la cama y el dormitorio solo para dormir, salir de la cama si no se puede dormir, y es aquí donde si lo consigue en 15 minutos, le recomiendo que salga de la cama. Se recomienda desarrollar actividades tranquilas. Yo les recomiendo aquí una actividad de relajación. Algunos pacientes o algunos textos dicen que puede ser una lectura o algo así. Yo no recomiendo la lectura. Muchos pacientes que les he recomendado lectura, lo que hace la lectura es que los trasnocha. Entonces es mejor no recomendar la lectura. Es una actividad más bien tranquila de relajación. Y leer, obviamente, está contraindicado en algunos pacientes, en otros funciona. En otra habitación diferente, obviamente, si por alguna medida el paciente no puede desarrollar esa actividad en otra habitación porque despierta a los demás, tiene que prender luces y demás, me ha sido muy útil decirles que tengan una silla al lado de su dormitorio, de su cama, en donde él se pueda sentar a relajarse, poner la mente en blanco, respirar y por practicar cualquiera de las técnicas de inhibición de la activación. Puede ser la relajación muscular progresiva, puede ser acompañada del entrenamiento autogénico, etcétera. Algunos dicen que ver televisión, realmente ver televisión no colabora mucho, pero está dentro de las indicaciones que algunos colegas han propuesto. Escuchar la radio, escuchar música, digámoslo así. Esta recomendación también es válida para los momentos de la noche. Si por 15 minutos no logra conciliar el sueño, pararse de la cama y realizar esa actividad de tipo tranquila. Y acostarse solo o volver a la cama solo si tiene sueño. No dormirse afuera. Otras indicaciones muy importantes, ¿cierto? Y si aún no se duerme, debe levantarse nuevamente y volver a repetir todo este ciclo. Debe levantarse siempre a la misma hora, independientemente de lo que haya dormido o no, y no tomar siestas durante el día. Esas son las medidas del control estimular que, como vimos, esta técnica junto con la anterior son las medidas gold estándar para, digamos, encontrar un mejor afrontamiento del insomnio en los pacientes. La reestructuración cognitiva es una técnica muy sencilla. Se identifican cogniciones disfuncionales con el diario de pensamientos. Se cuestionan las cogniciones desadaptativas. Se puede hacer un condicionamiento verbal, ¿cierto? Se informa directamente, se facilita una información contraria a la creencia del paciente, a los pensamientos inadecuados del paciente, a erradicar el tono cognitivo negativo del paciente. Se puede utilizar la técnica del diálogo socrático, una pregunta tras otra, con el objetivo de falsear la información que el paciente está presentando, obviamente, ¿para qué? Para que él adquiera una nueva significación. Si puede utilizarse también los cuestionamientos conductuales o la doctora Alison Harvey los denomina como experimentos conductuales de pensamientos y creencias, en donde se diseña unos experimentos activos donde se confronta la creencia o experimentos por observación, que observe a otra persona porque duerme mejor, por decir algo, o que observe cómo el hacer cierto tipo de conducta no va a tener ciertas consecuencias negativas sobre él. Todo esto para generar cambios de información desadaptada y generar o extraer conclusiones pertinentes que nos permitan una nueva construcción cognitiva, generando una habilidad que llamamos metacognición en el paciente.
Bueno, y las instrucciones de higiene de sueño, aquí sí quiero ser muy enfático en esto. Se explica el concepto de higiene de sueño enfatizando en que estos factores son conductas de salud en general, que no van a curar el problema del sueño, pero sí van a propiciar un mejor afrontamiento del mismo. Entonces, no necesariamente son la causa del insomnio, pero probablemente contribuyen al mantenimiento y el desarrollo. Cuando se aborda pueden permitir un aumento de ganancias clínicas y cuando se aborda pueden tener un valor profiláctico para que no ocurra la rehabilitación. Entonces, casi siempre la higiene del sueño la utilizamos en la mayoría de los pacientes como estrategia de prevención de recaídas, muy importante. Hay que hacer que el paciente lea cada regla, haciendo una pausa de reglas, permitir que el terapeuta contextualice reflexivamente cada regla en la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, reducir el tiempo en cama, nunca intentes dormir si no tienes sueño, eliminar el reloj del dormitorio, hacer ejercicio al final de la tarde o al anochecer está contraindicado, evitar el café, el alcohol y la nicotina, regularizar la hora de acostarse, comer un refrigerio ligero antes de acostarse tampoco está indicado, a no ser que sea estrictamente necesario por razones de dieta o por restricciones médicas. Explorar la siesta solo si es necesario en los pacientes mayores de edad cuando estamos haciendo las restricciones, a veces es necesario utilizar la siesta con ellos. Monitorear el uso de hipnóticos en general. Y esto va a permitir dirigir la terapia a que se pueden utilizar escalas de sueño o usos de autorreporte para qué. Evaluar lo relevante de cada técnica, el concepto subyacente y el argumento relacionado con la misma y el plan específico que el paciente va a asumir. Siempre de una educación en higiene de sueño debe existir un plan de acción. Yo casi siempre con mis pacientes utilizo un enfoque de rejilla que lo llamo mantener, quitar, implementar. Entonces, cada una de las normas de higiene de sueño le digo, bueno, ¿qué tienes que mantener? Lo que estás haciendo, lo que estás determinando a lo largo de tu vida. ¿Qué tienes que quitar de esas normas? Que no es funcional para ti en este momento y que pueden no colaborar con lo que ya se está presentando. Y qué tienes que implementar de eso que haga falta para tu vida. Eso es muy importante. Bueno, aquí vemos algunas conclusiones en general de estas terapias. Primero que todo, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio se recomienda como un tratamiento de primera línea. En la mayoría de guías lo ha dicho, ¿cierto? Pero hay barreras para su cobertura que pueden ser atacadas con el enfoque de terapia cognitiva breve. La cobertura de la TCC y terapia cognitivo-conductual del insomnio incluye formatos escalables, como la entrega basada en Internet, la mejor accesibilidad, plantea mejores preguntas sobre la supervisión. No sé cómo estén en este momento en Uruguay en torno a los psicólogos capacitados en este campo, a los somnólogos capacitados en este campo. Y aunque se ha demostrado que la TCCI es efectiva, no está claro quién es un candidato apropiado, aunque ya hemos determinado anteriormente algunas de las indicaciones que publicaría el doctor Perlis, pero falta todavía especificar más y depurar aún más ese árbol, digamos así, para esa identificación, porque hemos encontrado que algunos pacientes se pueden estar beneficiados, otros no tanto. Y el cambio de una atención en la calidad de los sistemas de atención de salud debe propiciar de que haya una mayor accesibilidad a este tipo de terapias. Tenemos una gran barrera y digamos así, es que al igual que en Estados Unidos también en Latinoamérica hay pocos profesionales de la psicología entrenados en estos aspectos, pero también se están abriendo espacios de formación. Ya lo mencionamos ahorita, el diplomado en medicina comportamental del sueño, porque no solamente basta formarse en sueño, sino formarse en somnología comportamental para hacer este tipo de intervenciones. Bueno, esto lo presentamos obviamente a manera de conclusiones, aparece el título al final. Y otro aspecto de las conclusiones es que las terapias cognitivo-conductuales son muy variables en términos de componentes, de modo de entrega, de medidas de sueño utilizadas y el tipo de terapeuta capacitado no para la misma. No solamente mindfulness, no solamente higiene del sueño, como ya lo hemos venido sosteniendo, ese mito creo que ya haya quedado un poco como claro. En segundo lugar, los métodos para medir la adherencia también son inconsistentes. Al igual que con los tratamientos de CPAP, una de las preocupaciones centrales, no solamente para estas terapias de cognitivo-conductuales del insomnio, sino para la medicina en general, la adherencia es un tema muy candente que hay que empezar a pensarlo porque es un problema de salud pública. Y si bien es cierto, existen problemas de adherencia en el CPAP, también existen algunos problemas de adherencia para los tratamientos cognitivo-conductuales con los pacientes en general. La evidencia sugiere que la mayoría de, digámoslo así, de adherencias recomendadas puede conducir a mayores mejoras en la calidad de vida y en el mejor sueño del paciente. Por otro lado, el advenimiento de la atención escalonada
y el diseminar la terapia cognitivo-conductual, el que se abran todos estos espacios de reflexión para que los profesionales adquieran un mayor conocimiento acerca de estas medidas, nos permite que de una u otra manera, paso a paso, se vayan identificando estos problemas y que paso a paso, además de identificarlos, obviamente encontramos las soluciones tanto en capacitación como en cobertura y demás. Esperamos que de esta charla surjan varios psicólogos y la doctora Cecilia les puede dar mis datos para que se comuniquen con nosotros y los acompañemos desde la Asociación Latinoamericana de Psicología del Dormir, formando mejores colegas que se dediquen a este campo de la somnología comportamental también en Uruguay. Bueno, faltan los estudios también, al igual que como vimos en la parte epidemiológica, faltan muchos estudios en Latinoamérica en esta parte, pero hay colegas que lo estamos haciendo y que queremos mostrarles a ustedes cómo podemos crecer desde esta óptica. Bueno, este es el Centro de Neurología, mi equipo de trabajo. Está el doctor Andrés Franco, que es nuestro neurólogo. Está la doctora Patricia Pareja, ella es otorrinolaringóloga, también nos acompaña en todo este proceso. La doctora Andrea Parra, ella es neumóloga pediatra. La doctora Natalia Colorado, que es odontóloga. La doctora Francia Arboleda, que es fonoaudióloga, y yo. Está también mi libro, que a la orden para las personas que quieran capacitar en este campo, la somnología comportamental. Lo pueden adquirir por Arcadia Editorial en Argentina, o si están interesados también lo pueden adquirir en PDF, me pueden escribir y podemos hablar acerca de lo mismo. Dentro de poco saldremos con una segunda edición, todavía no está como predeterminado cuándo, pero estamos en una revisión exhaustiva del texto, corrigiendo algunas erratas que se presentaron en él, pero fue una primera aproximación para suplir esa necesidad de formación de nuestros colegas a lo largo del continente, y que estamos seguros que fue hecho con todo el cariño del mundo por todos los profesionales de Latinoamérica en general. Bueno, muchas gracias. Espero no me haya prolongado mucho. Me quedé sin una hora hablando de eso, fue muy rápido. Yo no sé si quedaron algunas inquietudes y demás. La invitación es para que las planteen en la página de Sur y me las hagan llegar, con mucho gusto se las responderé. Sin embargo, mi correo es behavioralsleepmedicine@gmail.com, es decir, medicina comportamental de sueño en inglés @gmail.com. Allí me pueden escribir también y compartir sus experiencias acerca de esto y este tópico tan interesante como es la somnología comportamental del sueño. Muchas gracias.